Gloria a Dios. Vamos a estar pasando por unos cuantos versos. Gloria a Dios. Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Ha sido un transcurso de unos cuantos meses, yendo por cada uno de estos capítulos. ¿Qué sería lo que Dios está tratando de decir a través de este Evangelio? Comienza, y voy a leer eso en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Todos los versos que vamos a leer en el nombre del Dios Trino. Comienza el libro diciendo el tema que nosotros queremos aprender, que el evangelista quiere que nosotros aprendamos. Amén. So, si queremos buscar de qué se trata cada libro, uno tiene que estudiarlo y leerlo para saber qué es lo que cada libro en la Biblia está tratando, cuál es su meta. Bueno, en Marcos está en el primer verso. Escuche cómo dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. 1:1 dice: amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Después de ahí, hemos observado mayormente 3 secciones en el libro de Marcos, dividido entre 3 partes. La primera parte, la pregunta que estábamos tratando de ver, contestar es: ¿quién es Jesús? Me encanta porque en el capítulo 1 comienza y el evangelista, que es Marcos, Juan Marcos, básicamente amanuense para Pedro. Amén. Esta es básicamente la tradición de Pedro escrita en la mano de Juan Marcos. Y él cita a Isaías y unos cuantos de los otros profetas hablando de un momento en el cual iba a llegar el mismo Dios. Y cuando esperamos y vemos la escena que se supone que llega a Dios, el que vemos es Jesús. Amén. Eso es como Marcos tratando de decirnos algo de la persona de Jesús. Amén. So, ¿quién es Jesús? Es lo que se comienza preguntando. Vemos a Jesús sanando, vemos a Jesús perdonando, cogiendo una posición como que si Él fuera Dios. Aleluya, amén. En la segunda sección, que son los capítulos, la primera, son de los capítulos 1 al 8, la segunda son de los capítulos 8 al 10, y ahí estamos contestando la pregunta: ¿cómo es el Mesías? Esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo es el Mesías? Porque esta gente tenía una ideología, lo hemos visto, lo hemos estudiado un poco, tenían una ideología así como de Moisés. El Mesías iba a ser así como Moisés parte 2. Él iba a llegar, iba a hablar en contra del rey, y iba a coger a Israel y lo iba a hacer libre. Así como Moisés hizo con el faraón. Moisés vino, habló en contra de él: suelta mi pueblo. El faraón dijo que no, cayeron plagas del cielo y eventualmente un imperio avergonzado y el pueblo saliendo de Egipto. So, cuando ellos esperan el Mesías, ellos esperan un salvador geopolítico, así como Moisés, que literalmente lo librara, en este caso no de Egipto, sino de Roma, que era el imperio en ese tiempo. Mucho más poderoso que el imperio de Egipto, mucho más formidable que Egipto. Todavía en los colegios y universidades militares por el mundo todavía se estudian las estrategias militares de Roma. Que cuando Roma llegaba con su ejército, eran llegando para aplastar. ¿Ve? Al final no fue ningún ejército que pudo vencer sobre Roma, fue la economía, la política de Roma que la hizo caer, no por su ejército, porque esa gente sabía pelear. So, Israel está bajo el yugo de un imperio mucho más duro y mucho más eficiente en su tortura que Egipto está Roma. Y esta gente está esperando que cuando el Mesías llegue,
Él va a llegar para tumbar al César con mucho poder, quizás con milagro del cielo, y librar a Israel. Pero si recordamos la historia, cuando ellos salen de Egipto, ellos comienzan a murmurar, a bochinchar, quizá un lenguaje más que entendemos, contra Moisés, contra Dios. Desde que salen, dicen, wow, pero hace calor aquí afuera. Y tenemos hambre. Y me duele el pie de estar caminando. Es un fenómeno increíble, yo encuentro, porque después de 400 años de esclavitud, uno pensaría, gloria a Dios, estamos libres, al fin estamos libres. Pero a esta gente se le quita la cadena y inmediatamente dicen, espérate, hace calor. ¿Tú te recuerdas que tú eras un esclavo? Pero era muy difícil para Israel, porque el contexto de lo que es la Biblia entera nos ayuda a entender de que había otra esclavitud con la cual ellos estaban lidiando. Ellos tenían una esclavitud en su corazón. Amén. Por dentro. Dios comienza a darle la ley de Él. Comienza con el decálogo, con los 10 mandamientos. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Oramos contra el espíritu de distracción. Aleluya. La televisión. Santo es Dios. Entonces, hermanos, vemos que ellos salen y tienen esclavitud adentro de ellos. Dios comienza a darle su ley. Él comienza con el decálogo, con los 10 mandamientos. Y si vemos los 10 mandamientos y vemos el resto de la ley levítica, era actualmente revolucionaria, librando el alma de aquellos que la hubieran seguido. El problema es que nadie la siguió. Dale para adelante en la cinta. Estamos aquí con Jesús y ellos están esperando la misma situación, así como con Moisés, pero Dios tiene algo más profundo en mente que simplemente librarlo físicamente, superficialmente del yugo de Roma. Aleluya. Dios quería librarlo de la esclavitud del pecado que hay adentro del ser humano. Amén. Amén. Gloria a Jesús. So, Jesús es un Mesías un poco diferente. Eventualmente vemos cómo se ve eso en la última sección del Evangelio de Marcos, los capítulos 11 al 16. Vemos ahí Jesús realizándose como Mesías. Vemos la expresión de Jesús como el Cristo. Vemos Jesús siendo entronado como el Rey Mesías. Pero él siendo entronado un poco diferente de como uno usualmente ve un rey siendo entronado. El trono de Jesús es allí en la cruz. Aleluya. Yes, amén. Allí Él es levantado y exaltado. Amén. Es un reino completamente boca abajo. Los valores son completamente al revés a los valores de este mundo. En este mundo valoramos poder, gloria, dinero, conquistar con la fuerza de su voluntad. ¿Verdad? Eso era Roma. Jesús y el reino de Dios es diferente. Aleluya. Gloria a Dios. La ética suprema es el amor. Amén. El amor así en sacrificio por otros. La paciencia, la benignidad, es el fruto que conocemos del Espíritu. Y en este reino no ganamos por conquistar a otros, sino quizás por amar y entregarnos por otros. Lo hemos vivido allí Jesús en la cruz, muriendo por otros, recibiendo el castigo de otros. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay Amén. unos cuantos pecadores en medio de nosotros, diríamos aleluya, gloria a Dios. Amén. Me encanta, allí en la cruz vemos la misma afirmación, en el capítulo 15, que ya habíamos observado aquí en otra prédica, en otro estudio. En el capítulo 15 vemos una vez más la misma afirmación que en el principio.
Pero algo de notar entre estas dos declaraciones. Escuche cómo dice, no lo tienen que buscar, simplemente escuche. Marcos 15:39 dice, y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir, así dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria a Dios Santo. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y brinca a, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a La Dios. sección del medio, en la cual estamos averiguando qué tipo de Mesías es Jesús, y esta declaración hacen concordancia, se conectan la una con la otra. ¿Ok? Cuando miramos el Evangelio de Marcos, una y otra vez, y mayormente, exclusivamente quizás, no, digamos mayormente, vemos el pueblo de Israel, el pueblo que se supone que estuviera esperando el Mesías. En el Viejo Testamento, en el Tanakh, la Biblia de los judíos, hermanos, hay más de 300, quizás alrededor de 400 profecías acerca del Mesías, diciendo específicamente cómo él iba a ser, hasta cuándo él iba a ser. Nos ayuda Daniel a entender en cuál periodo iba de llegar el Mesías. Daniel dijo, mire, espérenlo entre estos años. Y es amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Al poder de la sangre de Cristo. So, el pueblo que específicamente estuviera esperando al Mesías, al que tuviera el poder de Dios para por fin hacer la voluntad de Dios, se supone que fuera el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando leemos el Evangelio, era algo así de la historia del Evangelio de Marcos, una y otra vez vemos israelitas observando el Mesías, observando a Jesús, él predicando, él reprendiendo, sanando, caminando sobre las, haciendo algún tipo de milagro, algún tipo de prédica, alguna cosa sobrenatural. Y cuando la hace, la respuesta no es, oh, gloria a Dios, llegó el Mesías. Aleluya, Santo. Bendecido sea Dios. Me recuerdo siempre en una ocasión, cuando estaba en la primaria, que había una maestra que todos los estudiantes les gustaba. No gustaba, que ella enseñaba muy bueno, era una maestra buena. Y había rumores de que se iba el próximo año, pero en un punto ella le dice a la clase, estamos hablando de niños chiquitos, 8 o 7 años, y en un punto en la clase ella dice, he decidido que yo vengo el año que viene, no me voy a ir, y así. Y yo, escuchando la noticia, inmediatamente hago, yes. Pero me dio una vergüenza porque fue el único que lo hizo. Yo hago yes, pero había un silencio total y todo el mundo mirándome como, oh, eso es lo que tú estás haciendo. Yo dije, pero ¿y qué pasó? Todo el mundo estaba hablando de que quería que ella se quedara y el único que estoy celebrando soy yo, pero eso es solamente mía, yo solo ahí con vergüenza con el yes me. ¿Ven? Muy parecido a esto con Jesús, Jesús haciendo milagros y cosas sobrenaturales. Se supone que Israel tuviera así como vio en la primaria. Oh, mira el Mesías, yes, llegó por fin, aleluya. Pero en vez de esa reacción, la reacción siempre era, oh. Siempre se asustaban, Yes. siempre se quedaban atónitos, siempre se iban corriendo. ¿Okay? La respuesta nunca era, gloria a Dios, aquí está el Hijo de Dios, aquí está Dios en carne para salvarnos. Siempre era, oh, ¿qué es esto? Una y otra vez, su pueblo, que se supone que lo amara y le siguiera, los sacerdotes, los escribas, que estudiaban meticulosamente lo que eran las escrituras, la misma reacción era, oh, ¿qué hombre es este? Gloria a Dios. Santo. Y no es un israelita, el primero que lo reconoce en el Evangelio, en este Evangelio, es un romano. Santo Jesús.
El centurión dice, al ver a Jesús cómo él se muere, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén. Santo. No le podía salir eso de la boca de los israelitas. Nos vamos entonces al capítulo 16 y vemos el mismo fenómeno. Santo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Es un punto muy importante para la evidencia histórica de la resurrección de Jesús, pero vamos a dejar eso a un lado por un segundo. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro y unas a otras se decían, ¿quién nos quitaría la piedra para entrar al sepulcro? Me encanta esa pregunta, hermano, porque estamos hablando de una piedra de como 2000 libras, una piedra con un sello romano, una piedra con guardias romanos. Guardias que si ellos no hubieran guardado el templo actualmente, eficientemente, iban a morir. Allí no vemos guardias, allí no vemos sellos y la piedra a un lado. Santo. ¿Quién nos quitaría la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Amado sea Aleluya. Jesús. Bendito sea el Creador. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven, vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron. ¡Ah! Alaba. Amén. La misma reacción, hermano. Gloria a Dios. La misma reacción. Entre paréntesis, si no fuera porque Jesús le hubiera dicho, oye, yo me voy a morir, pero yo voy a resucitar 3 días después. Aleluya. Eso era como una ciencia para ellos. Mira, yo me voy a morir y yo voy a resucitar 3 días después. ¿Cómo así, Jesús? No te entiendo. Yo te estoy diciendo que me van a matar los oficiales, pero y yo así voy a entregar mi vida, pero yo la voy a coger para atrás. Yo voy a resucitar de entre los muertos. No te entiendo, Jesús, ¿cómo así? Yo parafraseando lo que ellos me decían. No entendía. Gloria a Dios. Santo. Entonces ya ven este, entre comillas, joven con vestidura blanca y se asustaron. ¡Ah! Pero el joven les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí. Aleluya. Ha resucitado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren el lugar donde le pusieron. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal y como Él les dijo. Ellas se espantaron. Ven el tema que estamos desarrollando aquí en Marcos. Si hubiéramos dado la prédica de la sombra prédica de la pastora Margarita, de la pastora Lucia, el mismo tema, uno y otro capítulo. Entran, no ven a Jesús y hacen, ¡ah! Y él dice, no se asusten, Él está vivo. Y la respuesta de ella es, ¡ah! Gloria sea al Señor. Aleluya. Ellas se espantaron y temblando de miedo. ¿Entienden qué tipo de miedo tenemos que tener para temblar? Y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro. ¿Okay? ¿Sabemos qué tipo de fantasma una gente tiene que ver para mandarse corriendo? Y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. Santo. Alaba mi alma al Cordero de Dios. Aleluya. gloria a Alaba mi Dios. alma al Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es Dios. Aleluya. Vemos, como le dije, el tema repetido una vez más de no reconociendo a Jesús
como el Mesías que él dijo que él era. Él era un Mesías así como lo había descrito Isaías, el siervo que iba a sufrir por el pueblo, Amén. el siervo que iba a recibir todo el castigo de Dios Amén. para poder redimir el pueblo de Dios. Yes. Que el castigo iba a ser tan severo que la metáfora que se usó era así como una mano de pilón haciendo polvo del hombre sufriendo Amén. esto, Gloria a Jesús. del Mesías. Dice el verso allí en Isaías que le trajo complacencia al Padre herir al Hijo. Aleluya. Véase Isaías 53. Aleluya. Bendito sea el Creador de todas las cosas. Santo. Que le trajo complacencia al Padre moler al Hijo. Si vemos la palabra original ahí del hebreo, y hablamos del hebreo porque sabemos que el Viejo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo en griego, y que estamos, ¿verdad?, sin error en los lenguajes originales. Y cuando Jesús habló, ¿verdad?, de los capítulos 8 al 10 de qué tipo de Mesías él iba a ser, él le dijo: yo voy a ser entregado por ustedes, yo voy a recibir el castigo por ustedes. Vemos en el libro, ¿verdad?, de Zacarías una serie de visiones, y entre las visiones vemos Zacarías vio uno vestido así como el sumo sacerdote, ¿verdad?, y que su ropa estaba sucia y que de repente sus ropas fueron hechas limpias. Y la pregunta siempre ha estado cómo eso iba a ser, y la respuesta está en el hecho de que la visión tenía que ver con el sumo sacerdote. ¿Ve? Tenía que ser un sacrificio, tenía que ser alguien recibiendo el castigo en nuestro lugar, una sustitución como propiciación. Él le dice: así mismo yo voy a sufrir como los profetas dijeron que yo voy a sufrir. Yo no vengo conquistando y con gloria. Y quizás entiendo un poco su confusión, porque algunos de la profecía dijeron que el Mesías ha de llegar con un caballo blanco conquistando, pero había otra profecía también que decía que él venía humilde sobre Amén. un burro. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así fue que entró Jesús. Y quizás la razón, entre paréntesis, quizás la razón por las dos visiones que parecen contradicción es porque se estaba hablando de más de una venida. En la segunda venida, Él ha de venir con un Aleluya, caballo amén, gloria a blanco, Dios. conquistando, para reinar con una vara de hierro. Alabado sea el Señor. Aleluya. El Amén. poder de Jesús. Cuando por fin Él va a hacer fin a todo lo malo, Amén. a la bestia, al Satán, Amén. una vez por todas. Pero mientras tanto, se está regando el mensaje de Jesús por toda la Gloria tierra. a Dios. El Gracias, mensaje Señor. del reino por toda la Al tierra. poder de la sangre de Dios. De este pasaje podemos sacar, hermano, dos cosas. Dos cosas. No se asusten, le dice, esto es un ángel. Y lo interpretan como un joven, pero es un ángel, y así lo entendemos por el resto del contexto del Nuevo Testamento, por los otros evangelios. Le dice: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareo, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos, a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Aquí está en parte eso de la gran comisión, hermanos. Aleluya. Aquí está el mensaje. Mira, Él fue entregado por ustedes, ya se hizo pago por. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo confesó el centurión: este es el Hijo de Dios, haciendo un sacrificio eterno, una vez por todas. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y para confirmar ese sacrificio,
Él resucita de entre los muertos. Amén. Para Santo. comprobar que Él viene para traer, que Él vino para traer vida a la humanidad. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Él no se queda entre los muertos, Él resucita. Amén. Gracias. Y es parte del mensaje, mira, Él está vivo. Amén. Santo. Gloria a Y Dios. si Él está vivo, tenemos por seguro el mensaje del Evangelio, esa buena noticia que Él es Rey y que Él salva. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Gloria a Dios. que no se quede ahí, porque eso quizás toque su vida, cambie su vida, le dé una relación con Dios, le dé la vida eterna, pero no se para ahí. Dice, pero vayan. ¿Verdad? Escuchamos ecos aquí de lo que se escucha en Mateo capítulo 28. Amén. Vayan. Dice, vayan y digan, como dice Mateo 28, ¿verdad? Vayan a todo el mundo enseñando las cosas que yo les dije. Santo Bautícenlo sea el y así van a ser discípulos. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. So, vemos algo muy práctico para nosotros. Se nos está mandando a compartir el mensaje, de entender, de saber de que Él ha resucitado y para entonces llevar ese mensaje a todo el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros llevamos el mensaje a todo el mundo? Bueno, amén, pudiéramos hacer esa pregunta, pero primero comienza con una disposición a ser un evangelista de esta generación, ser un embajador de Cristo en esta generación. Amén. Santo. Aleluya. Yo no sé cómo se va a ver Dios usándote a ti para hablarle al mundo, pero comienza con usted teniendo esa disposición. Amén. Usted diciéndole sí a Dios. Si usted no quiere, pues Él no lo va a hacer a través de usted. Gloria a Dios. Aleluya. Él no va a violar su libre albedrío. Comienza con usted decidiéndose obedecer este mandato de ir y llevar el mensaje que Él está vivo. Gloria a Dios. Amén. Que Él es Rey sobre todo, que Él salva. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, la otra cosa que nos está diciendo esto, hermanos, es, aleluya, el verso 8, donde dice, ellas, volviendo al tema del libro, ellas se espantaron y temblando de miedo, salieron corriendo del sepulcro. Aleluya. El poder de Jesús. Y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. Si pudiéramos devolver la cinta a cuando el primo de Jesús, Juan el Bautista, está en la cárcel, él manda palabra con sus discípulos, a los discípulos de Jesús, para decirle, oye, tú eres el Mesías. Eso es una pregunta interesante de parte de su primo Juan el Bautista, el cual fue el primero en ver a su primo y decir, aquí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Nadie lo mandó a él a decir eso. No. Él pudo reconocer eso en su primo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús viene donde él, en medio de él bautizando, y Juan el Bautista entiende inmediatamente lo que está pasando. Y le dice, wow, no, espérate, yo parafraseando. Le dice, no, wow, espérate, se supone que tú me bautices a mí. Amén. Gloria a Dios. Jesús le dice, vamos a cumplir toda justicia. Amén. Amén. Que si vemos el griego original, él más bien está diciendo, vamos a hacerlo una vez por todas. Aleluya. Santo. Es decir, que ese bautismo, esa obra de bautizar, la cumple Jesús esencialmente para todo el mundo. Gracias, Jesús. Amén. Él es el Aleluya. sustituto Amén. de nuestra justificación. Yes, amén. Y lo bautiza, y cuando sale de las aguas escuchamos una voz antropomórfica, ¿verdad? Vemos otra visión antropomórfica. Amén. El Espíritu de Dios se hace en forma de, el Espíritu de Dios no es una paloma, se hizo en forma de una paloma Amén. y se sienta
sobre Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces escuchamos la voz, entendemos que es antropomórfica. Esa palabra antropomórfica quiere decir algo que se morfa, se cambia en algo físico. Amén. Gloria a Dios. ¿Ok? Y sabemos que eso tiene que ocurrir entre espíritus y nosotros, porque los espíritus son espíritus. Los espíritus no son cosas físicas. So, cuando vemos demonios, cuando vemos ángeles, cuando vemos a Dios, okay, eso son esos seres manifestándose de una forma que nosotros lo podemos percibir. Dios es espíritu y el sonido es una cosa física. Son ondas que se van así moviendo en nuestro mundo físico. Amén. So, Dios se manifiesta de una manera física en esta ocurrencia. Okay, aquí está Juan el Bautista, muchos los de Israel, Jesús siendo bautizado, se asienta una paloma encima de él y escuchamos una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Traducción moderna: aquí está mi Hijo, Él me hace feliz, ya me ha hecho feliz. Paréntesis, Jesús vivió una vida perfecta. Aquí está mi Hijo, quien yo amo, Él me hace feliz, Él ya me hizo feliz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan está ahí mismo. Daniel lo dijo: ¿cuándo esperar el Mesías? Juan el Bautista era lo más seguro parte de un grupo que se llama los esenios, que era una gente que estudiaba así de una manera dura, estudiaban las escrituras en el desierto. Juan hubiera estudiado toda esta escritura y él reconoce quién es Jesús y ve una manifestación de todo eso. Gloria a Si Dios. alguien sabe quién es Jesús, es Juan el Bautista. Yes. Pero luego en la historia vemos que en la historia de Juan el Bautista se le aprieta un poco la vida y él está en una cárcel. Y una cárcel en el primer siglo hubiera sido un hoyo en la tierra. Nosotros estamos pensando en los palacios de hoy en día. No. Okay. Eso eran cosas muy rústicas, okay, que uno estaba ahí entre escombros, defecando ahí mismo donde uno está durmiendo. Eso era una cosa horrible, eso era casi la muerte en el primer siglo, estar en la cárcel. Y así está Juan el Bautista. Y después de experimentar lo que él experimentó y después de ver el ministerio de Jesús también, él manda palabra para decir: mira, ¿eres tú el Mesías? ¿Sí o no? ¿Eres tú el Mesías? ¿Sí o no? Jesús le dice, bueno, se quedaron con Jesús un tiempo los discípulos de Juan y después Jesús lo manda para atrás con la respuesta. Le dice: mira, díganle a él lo que ustedes han visto, de gente que era ciega, que están viendo. No habían escuchado del reino de Dios, están escuchando. Okay. Que la gente que estaba en cadenas en su pecado ahora son libres. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El error está, y es algo que quizás todavía experimentamos hoy en día. Estamos todavía para contestar la pregunta: ¿qué tipo de Mesías es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Ven? Juan el Bautista esperaba, quizás en medio de todas las manifestaciones que él estaba mirando, quizás estaba esperando algo como Moisés y no esperaba estar en la cárcel. Cuando él está en la cárcel, él dice: espérate, el Mesías no se supone que venciera sobre Roma. ¿Qué hago yo así en la cárcel? El Mesías no se supone que me librara de esto. Ese es el concepto de Mesías que tiene Juan el Bautista. Cuando Jesús está hablando de su muerte inminente, Pedro le dice: no, tú no puedes morirte. Jesús le dice: apártate, Satanás.
Porque en el concepto de Pedro, de Jesús como Mesías, él está entendiendo uno que va a entrar a Roma, entrar a Israel, reinando y conquistando. Gloria sea a Dios. Amén, gloria a Dios. En una ocasión los discípulos le dicen, mira, cuando tú comiences a reinar, yo quiero sentarme a tu derecha y el otro mira yo a la izquierda. Jesús le dice, ustedes no saben lo que me están pidiendo. Yo no soy César. ¿Se recuerdan de Julio César en la historia? Antes de que existiera el Imperio Romano, existió la República Romana. Eso eran senadores, eso era una democracia, así. Y tenían un ejército. Y eventualmente un general, un comandante alto del ejército de Roma, llegó a Roma, marchó sobre su propia ciudad para conquistarla. Y así él fue el primer emperador. No que alguien le dijo, mira, tú eres tan bueno, toma el liderato. Él dijo, mira, yo debería ser líder, déjame arrebatar eso. Y llegó allí y lo cogió a fuerza. Jesús no es Julio César. Jesús no hace eso. No es así. Porque ¿saben qué, hermano? Eso es muerte. Eso de conquistar con fuerza, con violencia, lo único que trae es más violencia, más muerte. Si no me cree, tan solo vea la historia de la humanidad. Porque un imperio levantándose sobre otro imperio, una tierra sobre otra tierra, una guerra aquí, otra guerra allá, cada uno tratando de cogerle la ventaja al otro. Hasta hoy en día, Santo Jesús. uno ve a una gente por el otro lado del mundo, una guerra que está ocurriendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque dicen, esa tierra es mía, yo la voy a coger para atrás. El mundo no ha cambiado mucho. Y la gente no ha cambiado mucho tampoco. Todavía queremos, ¿están conmigo? Amén. Todavía queremos un Mesías, hermanos, que nos sane todas nuestras enfermedades, que nos saque de todas las deudas, que nos dé todas las casas Sí, Señor. y todos los carros. Sí. Quizás ser un poco popular también, Santo. quizás tener poder en este mundo. Aleluya, gloria a Dios. Y oramos por esas cosas y buscamos esas cosas y no son las del reino de Dios. No son las del reino de Dios. Estamos pensando en otro tipo de Mesías. Santo es el Señor. El reino de Dios no es uno que conquista con poder, con gloria, con dinero, con violencia. Es uno de amor, Amén. de entrega. Amén. Yo entiendo por qué la gente del mundo, la gente que son inconversa, la gente que no ha decidido seguir a Jesús, todavía tiene esta ética en su vida, ¿verdad? De querer conquistar sobre otros, fuerza de voluntad sobre otros, tener éxito, dinero, poder. A esa gente le digo, ¿verdad? Que estamos por las redes, ¿verdad? Nuestro video en vivo y nuestro video grabado. Ustedes que conocen gente que no siga a Jesús, díganle, recuérdenle. Esa manera de vivir no produce nada bueno. Amén. Amén. Aleluya. No hay suficiente dinero, vas a encontrar. Si dedicas tu vida, no hay suficiente poder en el mundo. Santo. Uno puede llegar a ser la persona más popular y todavía sentirse completamente solo. Santo. Uno puede llenarse la vida de todos los vicios y todavía no vas a sentir un gozo eterno en tu corazón. Santo Jesús. O podemos dedicarnos así a la violencia y vamos a ver que es un ciclo vicioso que termina en muerte. Aquellos que no han decidido seguir a Jesús, le invitamos a una vida mejor, Amor. al reino de Dios. Amén. Aleluya. El amor así en sacrificio, que puede actualmente parar el ciclo de violencia que nosotros vemos en este mundo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Lo vemos todo el tiempo. Le hacen algo mal a uno, el otro le hace el otro mal para atrás y después el otro le hace para atrás y sigue rebotando así la violencia y el mal y el sufrimiento. Santo.
Y no es hasta que alguien absuelva así la violencia y no responda para atrás que podemos observar el amor de Dios. El amor de Dios. Pero eso es los inconversos, los que no siguen a Jesús. Una vez más, son cosas que también vemos en la iglesia. Nosotros a veces como cristianos que hemos escuchado el mensaje, alguien dijo arrepiéntete y uno dijo, wow, eso suena bonito, déjame arrepentirme. Pero todavía como cristianos vivimos vidas frustradas, pensando yo me merezco esto, lo otro y etcétera. ¿Por qué yo no tengo todas mis dolencias sanadas? ¿Y por qué yo no tengo todo los dinero? ¿Y por qué yo no tengo esa casa? Mira esa mujer, yo debería tener una esposa así. Mira ese carro, yo debería tener un carro así. Señor, bendíceme con el carro. Y tenemos una ética y una manera de pensar y de vivir que es al revés al reino de Dios. Esa es la razón por la cual esta gente quedaban asustados, atemorizados, atónitos. ¿Por qué? Porque están esperando otro Mesías. Cuando ven el Mesías actual, oh, yo no tengo categoría para esto. Esa es la respuesta, hermano. Cuando uno quiere persistir en el pecado, es la respuesta primordial por la que la gente que son los primeros, los sacerdotes estaban ahí en el templo de Dios, donde se movía el Espíritu de Dios. Ellos andaban memorizando y estudiando la ley, el Viejo Testamento todo el tiempo. Si alguien sabía algo de algo, era esa gente. ¿Por qué no reconocieron a Jesús? ¿Por qué rechazaron a Jesús? Hemos visto algunos estudios históricos de que los sacerdotes en el primer siglo estaban en un proceso elaborado de robarle el dinero a la gente. Con los impuestos del templo, con los sacrificios del templo, esta gente se habían hecho, a los conceptos de hoy en día, se habían hecho millonarios. Eso eran millonarios en algo pecaminoso. Cuando llega Jesús diciendo, entrega todo lo que tiene y después sígueme. Es decir, para tu pecado y entonces sígueme. Eso no le sonaba bueno a sus oídos. Por eso para ellos, este no puede ser el Mesías, me va a tumbar todo lo que yo tengo. Vive Jesús. Aleluya. Qué lindo. Nosotros vamos a vivir perpetuamente asustados y atemorizados del Mesías actual, mientras queramos permanecer en el pecado, Amén. permanecer en la ética de este mundo. Amén. Pero yo no sé por qué vemos cómo se dirige hacia muerte. Si vemos su vida individual, usted buscando lo suyo, buscando conquistar, fuerza de voluntad, ¿a qué le ha dado? ¿A qué le ha resultado? Quizá usted o yo podamos fingir, pero Dios sabe, tú sabes. Aunque tú le mientas a todo el mundo, usted y Dios sabe de los errores que usted ha cometido en la vida. Y cómo cometiendo esos errores lo han dirigido a una vida peor. So, yo no sé por qué querer persistir en una vida que sigue de mal en peor con tantas malas decisiones. Jesús nos ve en medio de eso y nos dice, deja ese camino, ven, sígueme a mí. Aleluya. Y cuando le seguimos, hermanos, vemos cosas realmente maravillosas Aleluya. y gloriosas. Que si reconocemos a Jesús tal y como Él es, el Hijo de Dios, Dios en carne, Dios el Hijo, entonces la respuesta no será uno sorprendido y asustado, sino gloria a Dios por el Mesías en mi vida. Aleluya, de que el Hijo de David ha llegado a mi vida. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Para irnos ya, para concluir con esta prédica y con este evangelio, hermanos, Dios nos está llamando.
Dios todavía nos está llamando. 2000 años después y el llamado sigue. Sígueme. Sígueme. Yo sé que parece más bueno y más fácil estar así en gloria y en dinero y en prestigio, pero es un camino de perdición. Sigue mejor el camino de Jesús. Amén. Le dejo una oración como tarea. Puede ser en sus propias palabras, pero algo similar a esto. Decirle: Dios, estudia mi corazón, escudriña mi corazón. A donde hay áreas que yo todavía quiero la ética de este mundo, que yo todavía quiero conquistar, que yo todavía quiero dinero, que yo todavía quiero estar en palacios. Dígale a Él: Jesús, ayúdame a vivir en tu amor. Aunque esto quiera decir vivir una vida humilde, ayúdame a vivir en tu amor, en tu misericordia, en tu fruto. Le dejo esa oración como tarea. Le dejo ese llamado como tarea. Eso estará entre usted y Dios. Y cómo se viera este mundo si eso sucediera una vez más. Me encanta el cristianismo, hermano. Y si uno lo estudia desde sus inicios, hermano, gente que dice que los apóstoles inventaron esto, uno diría: ¿con cuál propósito? ¿Con cuál propósito? Los apóstoles en el primer siglo no ganaron nada. No dinero, no prestigio, no muchas mujeres, nada de eso. Ellos vivieron vida en persecución, en cárceles, gente agolpeando su cuerpo físico, Santo. muriendo a espada, muriendo crucificado, heridos, Jesús. vivos, torturados, aislados. ¿Por qué vivir vidas así sufridas? Gloria. Y la respuesta está por uno reconocer a un Cristo que actualmente está vivo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ellos siguieron ese camino, yo sigo este camino Gloria a Jesús. porque Jesús está vivo y no hay otro que ofrezca vida. Amén, santo. Aún más, Él me ha prometido a mí que los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria que viene. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ¿cómo se viera este mundo si hombres y mujeres de Dios que han seguido el camino de Jesús una vez más vivan vidas según la ética del reino de Jesús? Aleluya. No buscando otro Mesías, no buscando un Mesías que tome el gobierno americano, no buscando un Mesías que le dé lo suyo, Santo. sino siguiendo el verdadero Jesús. ¿Cómo se viera este mundo una vez más? Gloria a Dios. Hace unos 2000 años, hermano, el mundo era un mundo muy oscuro. ¿Ok? Era un mundo de tortura, de muerte. No había valores para nadie. No habían derechos civiles para nadie. Eso dije de derechos civiles para niños, para ancianos, para mujeres, para extranjeros, para diferentes razas. Nada de eso existía en el primer siglo. ¿Cómo llegó? ¿De dónde llegó? La iglesia. Jesús. Era la iglesia predicando. Era la iglesia enseñando. La iglesia diciendo: Jesús murió por todos. Todos tienen valor. Todos tienen propósito en Jesús. Por eso llegaron valores a las mujeres, valores a los niños, valores a los ancianos, valor al inmigrante, valor al de otras razas. La gente hoy en día hace protesta para sus derechos sin saber que vinieron de Jesús. Aleluya. Amén. La iglesia hace un tiempo cambió el mundo. El mundo una vez más está muy oscuro y carece de hombres y mujeres que una vez más sigan el camino. Amén. Aleluya. Yo no sé de ustedes, yo voy a seguir el camino. Amén. ¿Ustedes Aleluya. saben por qué yo voy a seguir el camino? Porque
en mi vida personal, yo puedo testificar en mi vida personal. Yo sé adentro de mí, en lo más profundo de mí, yo sé por la historia verificada que está estos versos que dicen aquí, ¿verdad? En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir así, dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Aleluya. Vamos a ponerlo de pies, hermanos. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Santo.